compró igual cantidad y un 23% compró menos alimentos. A un 16% la tarjeta le permitió adquirir alimentos de mejor calidad, en tanto un 56% logró sostener la misma calidad y un 28% no pudo evitar que los alimentos adquiridos fueran de menor calidad, mientras que en los hogares que no contaron con la tarjeta alimentar, un 63% compró menos alimentos que antes, un 23% adquirió iguales cantidades y solo el 14% las pudo incrementar. Mientras que en el 52% de los casos, los alimentos comprados bajaron de calidad, 44% la mantuvieron y solo un 4% mejoraron. En lo que respecta al consumo de productos esenciales de niños y niñas, se identificó. Entre los que tienen tarjeta, el 53% toman leche varias veces al día. El 70% consume alguna verdura entre 1 y 2 veces al día y 58% come frutas con la misma frecuencia. Entre los que no tienen tarjeta, solo el 40% toma leche varias veces al día, un 56% puede comer verduras y 47% consumir alguna fruta entre 1 y 2 veces al día. Entre los que tienen tarjeta, en un 3% de los hogares, los niños y niñas no llegan a consumir ninguna ración de leche diaria. A un 8% de ellos no llegan los yogures, en un 26% no hay verduras y en un 30% no hay frutas en las dietas familiares. Entre los que no tienen tarjeta, en un 7% de los hogares no hay leche para los niños y niñas. En un 20% no hay yogures, en un 28% no se consume verdura y en un 35% se da la misma situación para las frutas. La alimentación es un derecho humano básico e inalienable. Te invitamos a conocer más del proyecto en nuestra web www.isepsi.org.ar. Índice Familiar de Acceso a la Alimentación. Más esencial que nunca. ISEPSI, Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Muchas gracias. Ahora sí, último recomendación parroquial. Recordamos tener los micrófonos en silencio y les hacemos saber que a partir de las 8 de la noche del día de hoy podrán ver este video como la presentación que aquí vamos a exponer en nuestra página oficial del ISEPSI, www.isepsi.org.ar, y este video, así como el video de aquí de presentación, también estará disponible en nuestra web y en todas nuestras redes. Muchas gracias. Isaac, tenés la palabra. Estás muteado. Bueno, vamos a empezar entonces el informe. Primero quiero, obviamente, nuevamente agradecer a todas las personas que están presentes, al ministro Arroyo, a otras personas también que son del Ministerio de Desarrollo Social, como Martín de Paula, con el que tenemos contacto permanente, a Sergio Brito, de CEREA, a Hugo Mercer, Miriam Gorban, que hoy vamos a tener además el placer de recibir un comentario sobre todo este informe, y a las otras personalidades que nos acompañan, instituciones, organizaciones sociales que están aquí y que iremos nombrando en los próximos minutos. Quizá tendríamos que empezar a pasar las diapositivas para compartir las diapositivas, así damos inicio al informe específicamente. Bueno, como decía el videíto de introducción, que hubo una parte que se interrumpió, vamos a la siguiente diapositiva. Como decía este informe, esto fue mediante un proceso de investigación que llamamos de acción participativa, donde las personas que son en el campo, que son en alguna medida objeto de la investigación, que son las que proveen la información, las que nos ilustran sobre cuál es la situación que están viviendo, son además
sujetos de construcción del proceso de investigación. Esta es la esencia de todo el proceso, todos los procesos que nosotros llevamos adelante desde nuestro instituto, desde hace muchos años, y en esta oportunidad nuevamente lo repetimos, y la verdad es que los resultados que obtenemos, que venimos obteniendo, son muy importantes porque dan cuenta de una realidad que quizás con otras metodologías no podríamos obtener. Pasamos a la diapositiva siguiente. Aquí, como decíamos, esto, como decía también, lo repito brevemente, en la introducción del videíto explicamos que una de las cuestiones principales que tratamos de monitorear, que tiene que ver con el monitoreo que nos comprometimos en el marco del observatorio de la lucha contra el hambre, nos comprometimos a monitorear el efecto de las políticas públicas que se llevan adelante en el marco de esta situación de tanta gravedad, de esta situación tan complicada que viven los hogares de los sectores populares y que los lleva a que no tengan los ingresos suficientes para poder alimentarse adecuadamente. También tratamos de indagar los efectos específicos de la pandemia, del aislamiento social obligatorio, porque es el contexto indispensable, es indispensable analizar ese contexto y cómo influía sobre la situación alimentaria de las familias, la posibilidad que tenían y que tienen de seguir comprando y qué tipo de alimentos pueden consumir. También hicimos un relevamiento de algunas condiciones estructurales en las que viven, como el acceso a los servicios, el tipo de vivienda con la que cuentan y donde desarrollan sus actividades cotidianamente. Vamos a la siguiente diapositiva. En este marco, bueno, se construyeron equipos de trabajo, y de hecho desarrollamos un proceso de construcción de ciudadanía territorial en la medida en que los propios vecinos y vecinas del barrio se constituyeron en protagonistas de este proceso de investigación. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto más o menos ya está planteado. 20.260 hogares, se entrevistó durante septiembre y octubre con un agregado que no se dijo antes, que para evaluar el efecto de la tarjeta alimentar, que es el instrumento principal que instituyó el gobierno para resolver la problemática del hambre, entrevistamos un 50% de familias que tienen la tarjeta, que tienen la posibilidad de tener la tarjeta, y un 50% de familias que no la tienen. Y ahí se estableció una comparación que ahora vamos a ver el resultado. En los 20.260 hogares pudimos relevar la situación de casi 40.000 niños y niñas. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Esto es un mapa de las 22 provincias, los porcentajes y las cantidades de entrevistas que se hicieron en cada una de ellas. Obviamente la provincia de Buenos Aires, que es la más grande, es el territorio donde se desarrollaron la mayor cantidad de entrevistas, un 34%, seguido del Chaco con un 12%, Tucumán 9%, Santa Fe 9%, y Córdoba 6%, para llegar hasta el final, hasta la provincia de Santa Cruz, con porcentajes menores al 1%. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí de este cuadro hay algunas diapositivas que tienen mucha información. Es importante que la información se conozca, pero en cada una de las diapositivas, aquí en esta presentación, vamos a aludir solamente a algunos elementos de cada uno de ellos. Como decía
no al principio. Todo este estudio va a estar publicado a partir de hoy, a última hora en la web, y ustedes lo van a poder consultar y obtener ahí toda la información que está contenida aquí. Pero acá hay un par de elementos que nos parecían significativos. El primero, el género, problema de género de las personas que fueron consultadas. Las personas que fueron consultadas son los referentes de los hogares que manejan la situación nutricional, o sea, que manejan todo el proceso de compra de alimentos, en muchos casos son las que también obtienen los recursos porque son las que tienen trabajo, compran los recursos, los cocinan, o sea, los llevan a ser comestibles y los sirven y los proveen en la mesa del hogar. El 91% son mujeres, fueron mujeres las entrevistadas con esas características. Esto reproduce de una manera ampliada y sigue reproduciendo de una manera ampliada los problemas de reparto o de no tan reparto de las tareas del hogar. En este otro extremo, digamos aquí a la derecha de la pantalla, hay también un par de informaciones que son interesantes. El promedio de personas por hogar que encontramos fue casi un 5%, 4,96. He de destacar que en el conjunto de la población ese porcentaje es mucho menor, está por debajo del 4%. En estos sectores la cantidad de personas por hogar es mucho mayor. Y también hay una diferencia en las provincias. Aprovecho para decirles que en las próximas semanas vamos a tener el informe desagregado por provincia. Y donde todas estas situaciones diferentes las vamos a poder poner en blanco sobre negro. Acá, en el caso de la provincia de Tucumán, por ejemplo, es casi un 6% de personas por hogar, y en el caso de la provincia de Chubut es por debajo del 4%. O sea, hay diferencias importantes también entre provincias. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá están graficados y contabilizados la cantidad de niñas que fueron relevados. Nosotros la encuesta la hicimos a los jefes y jefas de hogar, y estos son lo que ellos manifestaron, lo que ellos dijeron respecto a la cantidad de niños que vivían en sus hogares. Como decía antes, 38.302 niños alcanzó el relevamiento. En los dos primeras franjas etarias prácticamente no hay diferencia. De 0 a 12 meses, 3.100, de 13 a 24, 3.053. Acá es donde aumenta sustancialmente. De 2 a 6 años hay 12.260 niños. De 7 a 12 años hay también casi 12.000 niños, ¿no? Y adolescentes de 13 a 18 años, casi 8.000 niños. Esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta sobre el alcance también de la tarjeta alimentar, porque la tarjeta alimentar llega en su posibilidad de ser obtenido este derecho hasta los niños de 6 años. Acá hay una concentración que no deja de ser importante, a las cuales este beneficio o este derecho no llega, no están contemplados estos hogares. Y después acá a la derecha de la pantalla hay también un dato que nos parece sumamente interesante, que es que los niños hasta 12 meses que están en condiciones de ser amamantados mantienen la lactancia materna en un 84%. Acá está mejor graficado, ¿no? En un 84%. Los niños que tienen hasta de 0 a 12 años y que son amamantados. Y un 53% son amamantados en la siguiente etapa etaria, hasta los 2 años, entre 13 y 24 meses. Ambos porcentajes no son poco importantes, son importantes. Y esto, dentro de toda la gravedad de la problemática, dentro de toda la gravedad
del escenario en el que viven estas familias, no deja de ser un hecho auspicioso, porque sabemos que la alimentación en esa franja etaria de la lactancia materna, esa alimentación es insustituible. Avancemos. Bueno, acá vamos a los niños y adolescentes que son titulares de la asignación universal. En los niños hay titulares de la asignación universal. En general, el promedio es de un 81% de los niños reciben, en edad de recibir, en posibilidad de recibir la tarjeta alimentar, un 81%. Y los que no reciben la tarjeta son un 19%. Lo importante de este dato está acá, en las causas por las cuales no reciben la asignación universal. Hay un porcentaje de estos niños, de este 10%, un porcentaje mayoritario, ampliamente mayoritario, que no lo reciben porque sus padres cobran algún tipo de salario familiar. Cuando cobran salario familiar los padres, no les corresponde la asignación universal por hijo. Pero hay un grupo de 672 niños que detectamos en este relevamiento, es un relevamiento acotado a esa cantidad de niños que no reciben la tarjeta porque no tienen DNI. O sea, son niños indocumentados. Digamos, un dato importante para tener en cuenta y para hacer un seguimiento y buscar resolver esa situación. Avancemos. Bueno, este es un dato realmente fundamental, ¿no? Es los ingresos familiares. Aquí estamos, el ingreso familiar, tenemos el ingreso familiar acá, y tenemos acá la variación de los ingresos desde el comienzo de la cuarentena. Hay un 27% que el ingreso familiar es de 10.000 pesos. Y hay un 37% cuyo ingreso familiar es de hasta 20.000 pesos. O sea, esto es hasta 10.000 pesos. En realidad, hay una cantidad de hogares dentro de ese 27% que recibe menos de ese monto. Entre estos dos sectores que suman 64%, tenemos un universo extraordinariamente amplio que está por debajo de la línea de indigencia. No nos olvidemos que el INDEC acaba de publicar que la canasta básica de alimentos a nivel nacional se calcula más o menos aproximadamente en 20.000 pesos. El relevamiento del índice barrial de precios en algunas provincias como el conurbano bonaerense redondea más o menos esta cifra, pero hay en otras ciudades donde tiene un poquito menos, pero también hay ciudades en las que mediante nuestro relevamiento de precios encontramos que la canasta básica está por encima, el valor de la canasta básica está por encima de los 20.000 pesos. Esta situación es que nos lleva a ver de que hay un 64% en esta población, que es la población más vulnerable, es una población específica, es una franja social que no es representativa, obviamente, del conjunto de la población, pero en esa franja de la población, que son millones de argentinos, está pasando esto. No es que no sucede o que sucede de una manera muy pequeña o muy acotada. Si vamos a indagar cuál es la variación de los ingresos desde el comienzo de la cuarentena, en un 51% de los hogares esos ingresos se fueron reducidos, no variaron en un 37% y se incrementaron en un 12%. Avancemos. Bueno, esto es más o menos lo mismo que los gráficos anteriores, solo que acá están puestos los números. O sea, hay hasta 20.000 pesos sobre 20.260, perdón, sí, hasta 20.000 pesos, hasta 20.260 hogares
más o menos 13.000 hogares están por debajo de la línea de indigencia, y solo 581 hogares están hasta 45.000 pesos, pero todos en su conjunto están por debajo de la línea de pobreza, porque está indagado hasta 45.000 pesos, entre 45 y 50.000 pesos, porque la pregunta era hasta 45.000 pesos o más, hasta 45.000 pesos o más, con lo cual, de acuerdo a la última publicación del INDEC, para no ser pobre hay que tener un ingreso familiar con un piso de 50.000 pesos. Toda esta población está por debajo de la línea de pobreza. Avancemos. Los miembros del hogar, aquí está la pregunta de si tenían trabajo, conservaban el trabajo o no lo conservaban. El 82% de los hogares, por lo menos, conservan el trabajo. De ellos, el 57%, una persona tiene trabajo. Un 21%, 2 personas tienen trabajo, y solo un 4%, hay 3 o 4 que tienen trabajo, 3 o más que tienen trabajo. Y hay un 18% de los hogares donde ninguno de sus integrantes está empleado, tiene trabajo. Y cuando vamos a los miembros del hogar que aportan a la olla familiar, prácticamente todos aportan de alguna manera a la olla familiar. Incluso los que no trabajan aportan de alguna manera con el trabajo, quizá con el trabajo doméstico, con el trabajo en la casa, aportan a la olla familiar. Avancemos. ¿Quiénes son los que perdieron? ¿Qué porcentajes de personas perdieron trabajo en lo que va del año? ¿Qué cantidad de hogares hubo personas que perdieron el trabajo durante este año? En un 70% de hogares no perdieron el trabajo. En un 23% una persona del hogar perdió el trabajo, y en un 4% por lo menos 2 personas perdieron el trabajo. O sea, no 2 personas o más. O sea, en un 27% de los hogares de estos sectores, sus integrantes perdieron el trabajo. Y este dato quizás es uno de los más interesantes de esta pantallazo muy general sobre los condicionantes socioeconómicos a los que vamos a llegar en las próximas diapositivas, al informe específico sobre la situación nutricional, sobre la emergencia alimentaria. Un 60% de estos hogares no reciben programas de empleo, no son titulares de programas de empleo. Vuelvo a recordarles que estamos hablando de una población que están todos por debajo de la línea de pobreza, y de ellos más de un 60% están por debajo de la línea de indigencia. Un 60% de los hogares que provienen de esta población, de esta muestra, un 60% manifestaron no tener ningún programa de empleo. O sea, acá hay una deuda enorme del Estado, y hay una situación también objetiva que en alguna medida responde a una cantidad de afirmaciones que se hacen habitualmente respecto a cómo vive y cuál es la posibilidad de tener trabajo de las personas que viven en esta franja social. En un 32% tienen un programa de empleo, y en un y en un 1% hay más de 3 programas de empleo. Avancemos. Bueno, aquí ya entramos en otros aspectos de las condiciones de vida. Un 72% de las familias, de los hogares, manifestaron tener vivienda propia, un 20% vivienda prestada, un 5% alquila. Esta afirmación de la vivienda propia es muy representativa
de la situación en estos barrios populares, porque digamos, se consideran vivienda propia cuando tienen su casa en un terreno prestado, cuando tienen su casa en el terreno que le dio, que le hizo su familia paterna o materna, consideran vivienda propia, también las casas, que son muchas, que se van construyendo en la parte superior de las viviendas paternas o maternas. Y un 20% vive en vivienda prestada. En lo que hace a la situación del acceso a las cloacas, un 47% tiene acceso a cloaca, y un 53% no tiene acceso a cloaca. Aquí quizá debimos haber indagado más profundamente, porque es muy probable que hayan sido consideradas como cloacas instalaciones en la casa que no significa acceso a la red de cloacas, sino cuando hay pozo ciego, cuando hay una instalación para el desecho de residuos que tenga otro tipo de características. De todas maneras, quiero decirles que este promedio está muy por debajo del promedio nacional que publica el INDEC respecto a el acceso a cloacas de las familias argentinas, que entiendo que está más o menos en el orden del 60%. Vamos avanzando. Bueno, aquí tenemos un parámetro, algunos parámetros me parecen más precisos. Provisión de agua. 81% manifestó que tiene agua de red, pero un 69% manifestó que compra el agua, un 21% que tiene agua de pozo y un 2% otro. Esto, ¿qué es lo que significa? Que el agua de red es absolutamente insuficiente, e igualmente, aunque tengan el agua de red, tienen que comprar, porque con el agua de red no es suficiente. Y esto es absolutamente habitual en estos barrios, porque son redes a veces precarias, hechas por los propios vecinos, que no tienen presión y que no llegan al conjunto de la casa. Esto me parece un dato sumamente significativo, que una parte importante de los que manifiestan tener agua de red, además la tienen que comprar. Y este otro elemento del agua de pozo es también igualmente significativo, porque que se sigan las familias teniendo que aprovisionarse de agua de pozo, habla de una situación de mucha precariedad, porque por lo menos en grandes ciudades, en grandes aglomerados urbanos, como el conurbano bonaerense, las napas están muy contaminadas desde hace muchos años, y si se proveen de agua de pozo, obviamente seguramente les está afectando a su salud. En cuanto a las fuentes de cocción, la garrafa es ampliamente mayoritaria. En un 85% de las personas tienen que cocinar con garrafa, un 12% solamente con gas natural, un 7% todavía cocinan con leña, y un 3% van a la cocción eléctrica. Vamos avanzando. Bueno, esto es más o menos en esta parte es más o menos una repetición más desarrollada de las situaciones respecto a las fuentes de cocción. Hay un 90% de las personas que tienen heladera, y bueno, esto es un desagregado que se podrá ver también en la publicación del Power en la página. Acá este es el cuadro importante. De los 3 servicios a los que hicimos alusión, solo un 8% de esta población accede a estos 3 servicios esenciales. Se consideran que acceden a estos servicios esenciales cuando estos son de red, están ligados a una red. Entonces, solo un 3% tienen los 3 servicios esenciales, 2 servicios tienen el 36% de los hogares, y el 44% tiene un solo servicio. Avancemos.
Esto es una última comparación que ponemos para entender también la situación de las diferencias provinciales. O sea, de alguna manera lo que buscamos es que esto es una introducción a los próximos informes que vamos a ir publicando, desagregando la situación en cada provincia. Hay una situación que es muy heterogénea en nuestro país. En la Cava, por ejemplo, hay un 97% de acceso a cloacas, y en Santiago del Estero el acceso a cloacas llega apenas al 30%. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte del informe, que se refiere directamente a la tarjeta alimentar relacionada con la alimentación. Hola, buenas tardes a todos y a todas, ministro, y a todas a Miriam, a Hugo, a Lidia, a Ufán. Bueno, no voy a mencionar a todos, pero muchas gracias por estar participando en esta presentación. Esta segunda parte queremos poner de manifiesto los hallazgos que hemos encontrado en relación a la situación nutricional, al acceso y tipo de alimentación que estarían recibiendo este grupo de hogares y estos niños y niñas. Este cuadro, en la primera consulta que hicimos, tenía que ver con qué consideración tenían las referentes de los hogares en relación a cuánto tiempo le permitía el dinero que le depositaban en la tarjeta sostener las compras. Aquí vemos que el 77% mencionó que le permitía hacerlo entre 1 y 2 semanas. Y el 23% manifiesta que le alcanzaría para cubrir desde 3 semanas hasta el mes completo. Esto es muy importante, ¿sí? Porque ahora cuando empecemos a desglosar, cuando empecemos a desglosar los aspectos de la incorporación de nutrientes, seguramente tiene que ver con esta situación. Le consultamos a las familias si podían valorar y comparar con respecto a la calidad y a la cantidad de los alimentos que estaban consumiendo ahora, y qué comparación hacían con una situación anterior, el momento anterior a poder tener la tarjeta, o el año anterior en aquellas familias que no habían accedido a la tarjeta alimentar. En relación a lo que aquí podemos ver en una mirada general, es que claramente las familias con tarjeta alimentar están significativamente mejor que las que no la tienen. En relación a la cantidad de alimentos consumidos, en el grupo con tarjeta alimentar, el 46% de los hogares compra más, y esto comparado contra un 14% de las que no la tienen, que dicen que solamente acceden a alimentos. El 23% compra menos de las que tienen la tarjeta alimentar, contra un alarmante 63% que expresa con claridad la disminución del consumo en este grupo de familias que no disponen de un aporte monetario. Acá lo que sí podemos ver es que disminuye la brecha entre quienes compran igual, manifestaron el 31 y el 23 sin tarjeta, que estaban en una situación parecida. Cuando consultamos sobre la calidad de los productos, se reitera esta diferenciación, y igual calidad, el 56% que tiene tarjeta logró mantenerla, ¿sí? Contra un 44% que no tiene tarjeta y que disminuyó la calidad de sus compras. Cuando el 16% de los hogares que tenían tarjeta evalúa que le permitió mejorar la calidad, ¿sí? Contra un solo 4% de familias que no lograron incorporar mayor cantidad de nutrientes a su alimentación. La brecha se agranda en la evaluación de la menor calidad, ya que el grupo sin tarjeta casi duplica al que sí tiene tarjeta, ¿sí? Porque la menor calidad es del 52% contra un 21%
tuvieron los que lograron acceder a la titularidad de la tarjeta alimentaria. Adelante, Noé. Bueno, en este cuadro nosotros hemos seguido las recomendaciones de las guías sanitarias, por lo tanto acá lo que queremos mostrar es una tendencia general. ¿Qué sucede con las familias en el caso de cuando eligen el tipo de alimentos? No hay diferenciación. Tengan o no tengan tarjeta alimentar, hay una universalización de los fideos, el arroz, el pollo, el pan, los huevos y las carnes, en detrimento de otros alimentos como la polenta, las gaseosas, las lentejas, y muy por abajo encontramos el pescado, los porotos, los garbanzos. ¿Querés pasar a la placa siguiente, donde nosotros le consultamos qué habían consumido en el último mes? Es una tabla bastante densa, pero acá solamente nos querríamos detener en algunos aspectos que tienen que ver con que el grupo que tiene la tarjeta alimentar ha podido acceder a productos como la carne de vaca, la leche, el yogur, el queso, en mayor cantidad que los que no la tienen. Por lo tanto, estaríamos hablando de que hay un mayor aporte nutricional en ese tipo de compra. Lo que sí queda marcado claramente, por ejemplo, los que no tienen tarjeta tienen un mayor consumo de pollo, por ejemplo, lo que establece que esta tendencia del reemplazo de la carne roja por el pollo está claramente apareciendo en este grupo de familias. Adelante, Noé. Bueno, como les decía, vamos a analizar las recomendaciones que nos dan las GAPAs, las guías alimentarias. Vamos a iniciar el análisis. ¿Querés pasar? Aquí vamos a analizar los hábitos de consumo. Les consultamos a las familias cuántas comidas diarias hacen, porque se plantea que deberían ser 4, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros encontramos que si bien es alta la respuesta de las familias en relación a que realizan las 4 comidas, íbamos a analizar porque encontramos un grupo de familias importante, un 16% en las que tienen tarjeta alimentar y un 21% en las que no la tienen, que manifiestan no estar realizando la cena. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la merienda, donde se incrementa la cantidad de niñas y adolescentes y grupos familiares que no estarían realizando esta comida. El cuadro del lado, nosotros intentamos que nos manifestaran qué percepción tenían, si habían tenido que disminuir la cantidad de consumo en el consumo de carnes, verduras, frutas y lácteos. Claramente en el cuadro, ustedes pueden percibir los colores, se manifiesta que hay una pérdida del consumo en el acceso al grupo de carnes y lácteos, y también es importante la verdura y los frutos, pero el incremento es mayor en la reducción a la que estuvieron sujetas las familias. Fundamentalmente nosotros interpretamos que es un proceso que se registra en este último año, donde la situación de pandemia y la crisis socioeconómica ha impactado fuertemente. ¿Querés pasar a la siguiente placa? Pasala esta, así nos vamos adelantando. Bueno, aquí vamos a analizar el consumo de lácteos. ¿Querés pasar a la siguiente, Noé? Ahí va. La recomendación de las guías alimentarias dice que deberían estar consumiendo 3 porciones por día, pensando en una taza de leche, un vaso de yogur, una rodaja de queso. Cuando nosotros analizamos la situación, acá lo que vemos que hay un grupo de niñas y adolescentes, el 25% de los que tienen tarjeta y el 17% de los que no la tienen,
que no estarían cumpliendo con esta recomendación, ¿sí? Perdón. Solo estarían, estoy un poquito queriendo acelerar, perdón, voy a retomar. Solo estarían cumpliendo con esta recomendación de consumir 3 porciones por día el 17% de las familias que no tienen tarjeta alimentar y el 25% de las familias que tienen tarjeta alimentar. La alta carencia la encontramos en el grupo de los que no tienen tarjeta alimentar, donde la mitad de las niñas de lo que plantean es que solo estarían consumiendo una vez al día el 33% o ninguna vez el 17%. ¿Querés avanzar, Noé? Cuando hicimos el comparativo había preeminencia de leche y yogur, y el queso no es algo que sea de amplio acceso en los grupos familiares. Avancemos, así podemos ver consumo, avancemos. Vamos a ir al consumo de frutas y verduras. Avancemos. Aquí, cuando hablamos de, acá vamos a analizar el consumo de verduras, ¿sí? Las capas nos hablan de 5 porciones diarias entre frutas y verduras, y nosotros sí acá queremos plantear que no hay diferencias significativas en el consumo de las familias que tienen tarjeta alimentaria y las que no la tienen. El 63% de las familias que tienen tarjeta alimentar no consumen nunca o solo una vez al día verduras. Y el 68% lo hacen de la misma forma las que no tienen tarjeta alimentar. O sea que aquí no encontramos diferencias, hay una dificultad seria en el consumo de verduras que aportan fundamentalmente el componente de fibras, bueno, requerimientos nutricionales esenciales. ¿Querés pasar? Bien, cuando hablamos de las frutas, pasa algo muy parecido, ¿sí? La situación para el consumo de frutos está casi emparejada con el de las verduras, pero la carencia es más importante, sobre todo en los hogares que no tienen tarjeta alimentar, ya que el 73%, las 3/4 partes de estos niños, no consumen directamente el 35%, o lo hacen una sola vez al día el 38%. Entre los niños con tarjeta este valor es más bajo, es el 64%, o sea, un 10% menos, que entendemos que estamos hablando de que acá hay un impacto en la disponibilidad de estos recursos, de esos ingresos, para poder mejorar la ingesta de este grupo de alimentos. Bueno, y vamos a analizar rápidamente cuál es la situación del acceso al grupo de las carnes y los huevos. Si querés pasar, pasala, tengamos en cuenta, pasala, que dejala que el consumo de papa es universal. El 95%, el 96% y el 94% nos plantearon que consumen papa prácticamente todos los días de la semana, ¿sí? Pasala. Y vamos. Acá está la comparativa de los adultos, que quizás es interesante porque hay una repercusión. Los adultos, el 30% no consume frutas ni verduras, y el 52% no consume lácteos. Avanzamos. Vamos a hacer una rápida mirada por el grupo de las carnes y los huevos. Avanzá si querés. Bueno, nosotros, en el caso de los huevos, si querés avanzar, de las carnes, tanto del pollo, ¿sí?, como de las carnes rojas, nosotros podríamos estar planteando que se está cumpliendo con el consumo que plantean las GAPAs, porque se habla de que estos niños deberían ingerir una porción por día o un huevo. Entonces, se cumple, ya que el pollo lo consume el 50% de los hogares
4 o más veces por semana, y la carne roja un 69% la consume entre 2 a 4 veces. ¿A dónde podríamos establecer algún tipo de interpelación? Cuando analizamos los cortes, porque podríamos decir que los niños y las niñas están recibiendo el aporte nutricional de alto valor proteico que le va a proveer el huevo, la carne y las carnes, pero cuando analizamos los cortes encontramos que el 62% nos manifestó que consume carne picada, el 45% el corte para milanesa. Y acá no encontramos diferencias sustanciales entre los que tienen tarjeta y los que no la tienen, en relación a los cortes. Y con respecto al pollo, aparece el 44% expresando que consume el pollo entero, pero el 53% manifiesta que consume alitas. Tengamos en cuenta que este tipo de interrogación se trató de preguntas de respuesta múltiple. Entonces, a eso se debe que los porcentajes no cierran en el 100%, porque nosotros le consultamos a las familias para que nos dieran la variedad completa e integral de los diferentes consumos. Bueno, si querés, pasamos. No nos vamos a detener en el análisis del grupo de las legumbres, los cereales. Tengamos en cuenta que acá, según las gapas, están incorporadas la papa. Avanza si querés. Tenemos descrito el consumo para los fideos, 4 veces o más el 45%. Avanza con el arroz, que es muy parecido. Avanza con el pan, que es mucho más alto, el 82%. Y avanza si querés. Avanza porque no vamos a detenernos en esto para poder hacerlo. Bueno, hasta aquí teníamos la intención de poder hacer una descripción rápida. Por supuesto que toda esta información tiene un despliegue y un análisis de datos que donde cruzamos la ingesta con los ingresos, la ingesta con la asignación universal, y que todo eso, este despliegue, lo vamos a hacer en el informe completo como planteó Yuyo. Con respecto, sí, queremos mencionar rápidamente que quiénes son las familias que manifestaron estar recibiendo y necesitando asistencia alimentaria. El 64% nos plantearon que la reciben. Y aquí, un dato que nos llamó la atención es que no distinguimos entre los que tienen tarjeta y los que no la tienen. En ambas situaciones, en prácticamente el mismo número, reciben asistencia alimentaria y la requieren. ¿Me podría subir un poquito la placa? Pero creo que se ve bien. El 71% de esta asistencia alimentaria está planteada en el comedor comunitario. O sea, son los comedores los que proveen el 71% de ese 64%. La escuela el 53%, y el municipio y la iglesia es en menor medida. Pasa si querés, así podemos avanzar. Avancemos, porque acá hay una valoración de las familias de cómo considera la satisfacción, y es un cuadro muy interesante porque tiene una alta valoración del alimento que proveen los comedores y la iglesia, y hay una diferencia en relación a la escuela y el municipio, que en esta época de pandemia está claro que han entregado alimentos secos. Ahí, cuando le consultamos sobre los motivos de la insatisfacción, la preeminencia la tienen la poca variedad y que les resulta insuficiente. O sea, como que no les estaría alcanzando. Y vamos a vincular esta característica de la insuficiencia de los alimentos, avancemos, así podemos concluir, con respecto a, vamos a desarrollar solamente la asistencia a comedores. Acá es importante analizar, hay un 44% de estas familias, de estos hogares,
que estaban participando de estos espacios de asistencia alimentaria desde hace un año en adelante, para atrás, o sea, 2 o más años o más de un año, al 44%. Esto claramente nos habla que casi la mitad de estas familias estaban en una situación de pobreza y habla claramente de la situación de pobreza estructural que arrastramos durante los últimos 4 años y que se manifestó en esta necesidad y en este requerimiento. Pero también es notable que un 56% de los hogares necesitó el comedor desde hace un año. Esto es muy importante porque habla claramente de que hubo un requerimiento fundamentalmente a las organizaciones sociales en un 56% más en relación a la provisión de las viandas y los alimentos que llevaban adelante con anterioridad a un grupo mucho menor y que claramente se incrementó en situación de pandemia. Por último, lo que queremos compartir y señalar, porque tiene que ver con un análisis posterior. No vamos a analizar en detalle la cantidad de raciones, porque también le preguntamos cuántas raciones reciben, si es para cada uno de sus niños o para el total del grupo familiar, que en general el 60% solo es para los niños, pero cuando les consultamos cómo es el consumo de las raciones cuando llegan al hogar, manifestaron que las comparten en un 69% con la totalidad del grupo familiar. Entonces aquí, este es un aporte a poder pensar, porque nosotros consideramos como síntesis que la tarjeta alimentar ha tenido claramente un impacto en el mejoramiento y en la sostenibilidad de un nivel de acceso a la alimentación, pero también es claro que estamos hablando de que hay grupos familiares que tienen un piso numeroso y que están compartiendo esos alimentos con la totalidad de quienes viven en ese hogar. Bueno, y solamente lo vamos a mostrar porque vamos a cerrar aquí nuestra presentación. Queremos también comentarles, que le consultamos a la familia qué había pasado con el consumo de artículos de limpieza. El 55% nos dijo que podía comprar todo lo que necesitaba y el 45% no. Hay un planteo, ahí discriminamos cuál era la prioridad, si los alimentos o porque no les alcanzaba el dinero, pero el aspecto que sí queremos dejar planteado es que manifiestan en un 9% solo haber recibido artículos de limpieza en forma gratuita. Hay un 91% que en época de pandemia no ha logrado recibir artículos de limpieza y claramente estamos hablando de una población que sus ingresos no le estarían permitiendo garantizar las medidas de seguridad que eran necesarias para evitar la transmisión del coronavirus. Bueno, muchísimas gracias. Solamente decirles que este indicador es complementario del análisis de situación nutricional del indicador barrial que vamos a iniciar a construir a partir del mes de noviembre con un relevamiento de talla y peso tanto a estos 38.000 niños, seguramente se ampliará ese número, para poder cruzar indicadores de acceso a la alimentación con indicadores antropométricos para determinar grados, niveles de malnutrición. Muchas gracias y disculpen lo extenso de la presentación. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias también a todos los docentes, académicos, referentes sociales y políticos que nos acompañan hoy de las distintas provincias de nuestro extenso país. Yuyo, tenés la palabra. Tenés el micrófono cerrado, Yuyo. Sí, disculpen. Me parecía importante un par de conclusiones agregar a lo que dijo Laura. O sea, Laura dijo
una de nuestras conclusiones es que en un contexto de tanta gravedad de la situación, en que en realidad cuando se pensó la tarjeta alimentar, a principios de año no estaba contemplada la posibilidad de que existiera un azote tan grave como nos trajo lo que nos trajo la pandemia. Con lo cual, la tarjeta tenía, nos parece a nosotros, un objetivo de ser un componente importante para mejorar la situación. En realidad, después, el agravamiento de la situación, los datos muestran que ¿se escucha bien o se escucha bajo? Perdón. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, de acuerdo a los datos que estamos viendo, la tarjeta alimentar ya en un contexto de mucha más gravedad se convirtió más que todo en una ayuda como para, si se quiere, acolchonar, para impedir de que por lo menos en algunas familias la situación se agravara, fuera mucho más grave todavía de lo que realmente podría haber sido. En segundo lugar, no hemos encontrado diferencias socioeconómicas entre los grupos que reciben la tarjeta y la que no reciben. Con lo cual, obviamente, las razones que evaluamos que son motivadoras del límite que se les puso son razones económico-fiscales. Y en tercer lugar, de que con el proceso de crecimiento de los precios, con el proceso inflacionario, el monto de la tarjeta fue perdiendo una parte de su poder adquisitivo, una parte importante de su poder adquisitivo. Con lo cual las recomendaciones que se desprenden, porque de hecho esto es no como un objetivo de conocer esta situación en sí mismo, sino con el objetivo de que de acá puedan surgir orientaciones, recomendaciones para las políticas públicas, para que sean tomadas por las políticas públicas. Lo primero que se nos ocurre es que hace falta extender la llegada de la tarjeta alimentar a todas las familias que están en condiciones de pobreza o que están en condiciones de indigencia, por encima de la edad de la franja etaria de sus hijos, que está hoy fijada en 6 años. Y la segunda recomendación, que hace falta incrementar los montos. Hace falta rápidamente incrementar los montos porque las carencias continúan siendo muy importantes. Nada más. Ahora sí, le cedemos la palabra al licenciado Daniel Arroyo, ministro. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien? ¿Se puede escuchar bien? Bueno, buenas tardes. Agradezco a todos, especialmente a Yuyo y a Laura, la presentación, la información. Tomo lo que decía Yuyo, mucho de esto sirve para repensar, para mejorar políticas públicas. Creo realmente que es una metodología que llega abajo, que realmente una metodología participativa, de acción participativa, que refleja lo que está pasando en los barrios en situaciones más críticas, en las personas que la pasan peor en Argentina. Rescato mucho la metodología y rescato mucho la idea de tener información, no solo para tener información, sino para transformar en políticas públicas. El indicador familiar de acceso a la alimentación, me parece a mí, nos va a servir durante mucho tiempo en Argentina, en un contexto tan difícil, para repensar y encarar varias políticas públicas. Tomé nota prácticamente de todo, voy a hacer comentarios generales, porque ha sido muy claro la presentación. Rescato mucho de la metodología esto de que la mitad, prácticamente, 50% de las familias tienen tarjeta. Ministro, ¿está conectado? Es tener políticas de acompañamiento a las mujeres y de ingreso y de apoyo a las mujeres particularmente. Yo de acá desprendo una primera idea de política pública claramente con este dato. Una parte importante de los niños y niñas
no llegan a la tarjeta alimentaria es para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación. Nosotros tomamos la base del ANSES, cruzamos los datos, las personas hicimos una primer base que nos dio 1,5 millones de familias al 31 de diciembre, pensábamos cada 3 meses hacer un nuevo padrón, no pudimos por la pandemia, lo acabamos de hacer de vuelta ahora y llegamos a 1.700.000 familias ahora, pero tiene el límite de la UH, el dato que plantea que la investigación, que el 10% de los chicos no tienen DNI, marca que no tiene asignación universal por hijo, tampoco tiene tarjeta. Ahí hay un problema serio. Habrán visto ustedes que se encargó una política ahora para incorporar 1 millón más de chicos y chicas a la asignación universal por hijo, de la cual una parte importante son niños y niñas que no tienen documento, DNI. Ahí hay una falencia del Estado que hay que cubrir claramente. Tomo el dato que para mí es como el más impactante, y es que el 64% de los hogares tienen un ingreso menor a 20.000 pesos. Más allá de que la línea de indigencia está en 21.000 pesos, está claro que con el aumento del costo de los alimentos hay un empobrecimiento significativo, y que la suba del costo de los alimentos, la pérdida de ingresos de la familia, ha complicado y ha trabado mucho la situación. Como decía Yuyo recién, yo puse en marcha la tarjeta alimentaria previo a la pandemia, sin tener idea de la pandemia, y que la idea era ponerle un piso a la caída social y a partir de ahí empezar a resolver el problema del hambre y de la malnutrición. En el medio de la pandemia retrocedimos 5 pasos, hoy hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, previo a la pandemia eran 8 millones de personas. Acá hay un problema de ingresos y de costo de los alimentos. De todos los datos que se desprenden, para mí el 64% de los hogares donde se hizo la investigación les entra menos de 20.000 pesos de ingreso mensual, y eso marca el nivel de deterioro y deterioro alimentario. 82% de los hogares tienen trabajo, y eso marca pobreza con trabajo, que es parte del fenómeno importante que tiene la Argentina desde hace tiempo. Y yo diría, tenemos pobreza con trabajo, tenemos pobreza estructural y tenemos nuevos pobres, que creo que no están tan captados en este estudio, que son las personas que cayeron a la pobreza en el marco de la pandemia, no por problemas de vivienda, sí por problemas de trabajo. Gran parte del sector informal, del que hacía changas y las perdió, o de las personas que se quedaron sin trabajo directamente en este contexto. El segundo trimestre del año, el INDEC informó 40,9% de pobreza en el primer semestre, pero en realidad en el primer trimestre hubo 34% de pobreza, había empezado a bajar la pobreza, me parece a mí que en parte por la tarjeta alimentaria. El segundo trimestre fue 47%. Abril, mayo y junio, ahí marca el nivel de deterioro y se condice con los datos que han elaborado. 85% tiene garrafa, y acá hay un problemón clarísimo en la Argentina para la cocción, para la calidad de los alimentos, para el ingreso. Nosotros no quiero contar tanto las políticas públicas, pero acabamos de hacer un convenio justamente por el tema de la garrafa social, pero es claro ahí una problemática muy significativa. Voy al punto de la tarjeta y solo para recibir, para escuchar y para mejorar políticas públicas. 55% de las familias más o menos alcanza hasta 2 semanas la tarjeta alimentaria. Tomo lo que decía Yuyo, la tarjeta alimentaria hasta acá es una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes. Yo en el medio de la pandemia empecé a cargarla semanalmente, hicimos recargas adicionales. Hasta acá es una tarjeta, en términos generales, que se recarga el tercer viernes de cada mes, de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen 2 o más chicos. El mes que viene, en diciembre, se duplica el monto. La de 4.000 pasa a ser de 8.000, la de 6.000 pasa a ser de 12.000, se duplica el monto de la tarjeta en el mes de diciembre. Eso es el 18 de diciembre, el tercer viernes de diciembre, cuando se carga la tarjeta. Creo que en este contexto de suba del costo de los alimentos muy evidente, tal vez más adelante convendría hacer un nuevo estudio para ver si ese aumento, que con ese aumento se sostuvo esta situación, si mejoró o si empeoró. Está claro que el costo de los alimentos es un problema serio. Nosotros ahora, hoy se está cargando la tarjeta alimentaria porque hoy es el tercer mes de noviembre. El
próximo mes se duplican los montos y nosotros vamos a hacer una campaña importante sobre el tema de la buena nutrición, mucho de lo cual sale del estudio. Bueno, marca el estudio que las personas que tienen tarjeta alimentaria están mejor que las que no la tienen, eso está claro, y está claro en porcentajes diversos, pero marca, me parece a mí, que la tarjeta ayuda, que mejora la situación, pero que no resuelve el problema estructural de la alimentación en la Argentina. Que mejora, que sube un par de escalones, pero que no resuelve el problema estructural y que tenemos que encarar más políticas públicas. Lo de la calidad nutricional nosotros venimos viendo, yo tengo todos los meses que consumen las familias en su conjunto, y llegamos a tener en algún momento 67% de las compras eran leche, carne, frutas y verduras, hoy es 49%. Bajó con la tarjeta alimentaria, las familias compran los alimentos que quieren, como quieren, cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas, porque es para chicos menores de 6 años. Nuestra insistencia siempre es el tema de leche, carne, frutas y verduras, fue bajando. Eso marca y coincide con todos los datos del estudio, y fue bajando leche, carne, frutas y verduras, y fue subiendo fideos, harina y arroz, y tiene que ver con el costo de los alimentos. Un punto que yo creo que vale la pena analizar bien es el tema de los lácteos. Ahí nosotros empezamos a hacer todo un esquema para la leche a 40 pesos, en una tarea que estamos haciendo con el INTA para crear 13 unidades productivas. No quiero excederme en el tiempo, pero el tema de los lácteos es claro un problema serio, sobre todo porque estamos hablando de chicos menores de 6 años, y cuando se plantea qué cantidad de lácteos consumen por día, de acuerdo a las guías, acá se marca un problema importante. Sobre el tema de frutas y verduras, se marca que no hay grandes diferencias, y tiene que ver a mi modo de ver con el costo, pero también con una cuestión cultural. Tenemos que reforzar nosotros el tema de frutas y verduras. Aquí hay gente, en particular Miriam, que conoce mucho más que yo de esto, pero está claro que ahí hay un tema que no es solo el costo de los alimentos, porque da igual con tarjeta y sin tarjeta, sino que tiene que ver con un esquema cultural y de promover otro tipo de alimentos. Me quedo con un dato que yo lo veo en los barrios cada vez que hablamos, es el tema de las alitas de pollo, que está claro que tiene que ver con no tener plata, con alcanzar para lo que se puede y comprar alitas de pollo en todos los barrios donde estamos permanentemente. Ese es el comentario. Acá lo que se plantea es que el 53% terminan consumiendo alitas de pollo. Como un dato más y hago unos comentarios generales, la verdad es que lo que plantean sobre a dónde es la asistencia alimentaria, más allá de la tarjeta, 71% comedor, 53% escuela. Eso sí, claramente está marcando que son los dos lugares centrales que se ha sostenido la asistencia alimentaria en este tiempo. Además hay iglesias, además hay municipios, además hay clubes, pero comedor comunitario, escuela, son los dos temas centrales. Nosotros creemos que hay 10.000 comedores en Argentina. Nadie lo sabe. Lanzamos un registro nacional de comedores, el RENACOM. Hasta acá tenemos 15.000 comedores anotados. Muchos que cuando cruzamos los datos es probable que se superpongan, entonces tenemos que terminar de analizar, pero está claro que los comedores comunitarios y las escuelas en realidad entregando, transformando el servicio alimentario escolar en bolsones de alimentos, pero los comedores comunitarios son los que han sostenido esta situación, los comedores, los merenderos, las ollas, los lugares donde se puede apoyar y asistir alimentariamente, muchos de los cuales surgieron de las propias organizaciones sociales poniéndole el cuerpo y haciéndolo en el marco de la crisis tan profunda. 44% de las personas estaban antes en los comedores y una parte importante no. Yo veo básicamente 4 realidades hoy en los comedores comunitarios: los que ya estaban, los que iban cada tanto, el que hacía changas y algún viernes iba a un comedor, pero en esencia vivía de changas, los que tienen trabajo informal integrado y nunca habían estado en un comedor, el que hace Durlock, el gasista, el plomero, el que vivía de su propio ingreso y los primeros 15 días se comió sus ingresos y después fue a un comedor. Algunos salieron hoy y otros no. Y finalmente una parte de la gente que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo, y así todo está en un comedor. Lo mismo como planteaban el tema de la tarjeta alimentaria y el comedor. Y después me quedo con el dato de el tema de artículos de limpieza e higiene, que ha habido un problema serio. Si solo el 9% recibió
productos de limpieza gratis, que es una de las cuestiones que nosotros planteamos, y de hecho creamos un fondo para comprar, para municipios y provincias, para comprar alimentos, artículos de higiene, y el 91% no, ahí tenemos un problema verdaderamente serio. Primero agradecer verdaderamente el estudio, realmente es muy útil para construir políticas públicas, fue generado con ese espíritu y a mi modo de ver lo cumple claramente. Creo que es una metodología excelente porque está marcando qué pasa realmente en los barrios y la acción participativa, la metodología participativa lo refleja con claridad. Solo yo marcaría 3 conclusiones a mi modo de ver. La primera es que la tarjeta ayuda, apunta, mejora la situación, pero no genera un cambio estructural. Hace falta una política más profunda y amplia en el tema alimentario, que tiene que ver con la duplicación del monto, que tiene que ver con la extensión de la tarjeta a otros sectores y que tiene que ver con fortalecer otras políticas alimentarias. Tenemos la impresión nosotros, hay que corroborarlo en la práctica, que en los últimos 4 semanas hubo un poquito menos de gente en los comedores, porque hubo algo más de changas de construcción y textil, es desparejo en distintos lugares. Hoy justamente estábamos en Pergamino y las personas de los comedores dicen que no es así en el caso de Pergamino. O sea, hay distintas realidades, pero hay un poquito menos de gente. Yo tengo 500 comedores que tomamos como punto para evaluar cuánta gente. Lo hicimos no con el objetivo de ver cuánta gente ve los comedores, sino de la calidad nutricional previo a la pandemia, y terminamos contando gente y viendo qué pasaba con el trabajo. Hoy un poquito menos de gente en los comedores, con un poquito más de changas de construcción y textil, pero una situación muy crítica. Diría primero, tenemos una base que es la tarjeta alimentar para incorporar otras y mejorar las políticas públicas. Segundo, así como estaba el tema de la garrafa y el acceso al agua, hay otro montón de cuestiones. Nosotros queremos articular esta política con una área que tenemos en el Ministerio hace 15 días, que es el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que más allá del registro, tenemos la tarea de urbanizar villas, barrios y asentamientos. Es un registro que han hecho los movimientos sociales, que han generado todo un estudio que da 4.400 barrios, 4 millones de argentinos que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Bueno, hace 15 días que pasó ese área a nuestro ministerio, constituimos el fideicomiso y tenemos un fondo para urbanizar, para hacer núcleos húmedos, cocina y baño, para la piecita detrás, para efectivamente ir a lotes con servicios, mejorar la cuestión de la urbanizar, que significa mejorar también las condiciones sanitarias de acceso a los servicios básicos y que permite mejorar lo alimentario. Y lo tercero, me parece a mí, que tenemos el desafío de generar cambios estructurales profundos en las políticas sociales. Hemos hecho políticas de contención, con más o menos éxito de contención. Está claro que si no hubiera habido estas y otras políticas públicas, el nivel de deterioro sería mayor en la Argentina, pero ahora tenemos la obligación de hacer cambios profundos en lo alimentario, en la calidad nutricional, en el trabajo, en la urbanización, en la primera infancia, y no voy a hablar de eso ahora, pero nosotros vamos a una política muy fuerte para el tema de primera infancia, y en los jóvenes de 18 a 29 años. En esos 5 ejes está toda nuestra mirada, nuestro esfuerzo para poder encararlo. Nada, solamente agradezco a Yuyo y a Laura, creo que es una base muy buena, y seguramente ya dividido por regiones vamos a tener mucha más información y que nos permite encarar otras políticas públicas, y tenemos, mi opinión, la obligación de hacer cambios profundos en escala para dar un revuelto a la situación que es durísima, realmente durísima en los barrios. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora sí, bueno, nos va a dar unas palabras Hugo Mercer, que es sociólogo, secretario de investigación. Sí, no, discúlpame que te moleste, que interrumpa. No, ahí Miriam había pedido adelantar, no sé si Hugo le puede ceder un ratito, porque creo que se tiene que ir. No sé si ya no se retiró. Miriam, ¿estás? Miriam, tenés la palabra. ¿Estás? Tiene el micrófono apagado. ¿Está Miriam con el micrófono apagado?
Sí, está, pero lo tiene el micrófono apagado. Miriam, tenés que abrir el micrófono. Sí, lo tenés que abrir vos. No, es que no está, es como que parece ser que no está. La pantalla recién estaba hablando, Miriam, Ajá, pero tiene apagado el micrófono. bueno. Entonces avanzamos con Hugo, ¿les parece? Bueno, Hugo. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. La verdad que estoy muy honrado de participar acá. Y para el... Acá está Miriam. Ahí está. Cedo justo gustosamente conectada, la palabra. Miriam. Ahí estaba. Disculpa, Hugo. Ya está, ya está. Ya Bueno, estoy, por favor, porque tengo que entrar en otro Zoom, pido disculpas, a las 6:30 tengo que entrar en otro. Bueno, primero que nada, felicitarlos por este trabajo maravilloso que ustedes han hecho, que continúa el trabajo que ya viene realizando con el índice barrial, con el control de precios en los barrios, realmente una tarea ímproba que está sobre todo porque crece desde el pie, como digo siempre, ¿no es cierto? Lo hace la gente en una cosa de participación democrática y activa. Pero además me alegra que en este tipo de actividades esté presente este ministro que se destaca por su efectividad y su efectividad. Así que por ahí aprovecho que está presente y le tiro la manga en algunas cosas, no personales, por supuesto. Todos los que estamos en esto militamos por la vida y no militamos por ningún beneficio personal y ni siquiera pensando en los bolsillos. Entonces, como conflicto de interés, vale la pena decir, soy jubilada, es el único ingreso que yo tengo, sin nada que ver con la industria ni con ninguna otra condición que me impidan dar mi opinión personal. Entonces, primero felicitarlos, como dije, y me llaman la atención muchas de las cuestiones que acá aparecen. Primero, como dijo el ministro, hacen falta reformas estructurales, porque es cierto, ¿qué sería de nosotros en estos meses si no tuviéramos la presencia, un Estado presente? ¿Qué sería de nosotros si no teníamos el desarrollo de políticas públicas como la tarjeta alimentar o el IFE? Por supuesto que los niveles de pobreza e indigencia serían elevadísimos, como lo fueron en el 2001-2002. ¿Te acordás, Laurita, cuando hacíamos los cursos de promotoras de alimentación saludable allá en el 2000-2001? Allí nos conocimos con Laura, ya llevamos 20 años de patear estos temas. Entonces, esa situación fue crítica precisamente porque no tuvimos esta serie de políticas públicas desarrolladas en los últimos tiempos. Porque yo asumo y repito el mensaje del Premio Nobel de la Paz, del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que dice que el problema del hambre solamente se resuelve con pleno empleo, con salarios justos y con salarios dignos y con precios justos. Y realmente esta encuesta me está dando respuesta a esto que señala el Hay problemas de conexión. Sí, Miriam tiene problemas. Su señal está baja. Esperamos un minutito, si Miriam se puede conectar. Miriam, tenés que abrir el micrófono, está en 2 lugares a la vez. Tenés que abrir el micrófono, Miriam. Bueno, ahora ya se desconectó del todo. ¿Están escuchando?
Ahí está, sí, Miriam, ahí estás. Ahí estás. Ahí te escuchamos. Bueno. Ahí estás. Bueno, no sé si me están escuchando, Laura. Ahí recién te Se cortó escuchamos, la Miriam. transmisión. Sí. Yo estaba con la computadora. Acá estoy tratando de reiniciar, estoy con el celular ahora, mientras me reinicia la computadora. De todos modos, me llamaron la atención algunas cuestiones que hablan, como bien dice el ministro, y que exigen medidas estructurales. Uno de los problemas más grandes que tenemos es, para garantizar el derecho a la alimentación, necesitamos, en primer lugar, garantizar, digamos, controlar el tema del abuso, de las maniobras especulativas sobre el precio de los alimentos. Con una situación de pandemia y de crisis económica heredada, por supuesto que no podemos resolver los problemas, sino tomar esta medida, que es una medida de emergencia y no es permanente. Entonces esto es importante considerar, porque realmente esto es de particular relevancia, el problema del acceso físico y económico a los alimentos, controlando sus precios, al mismo tiempo en una situación de crisis civilizatoria como la que tenemos, donde los salarios están congelados, esto de que sigan aumentando los precios agrava esta situación y obliga a que el gobierno tome estas medidas que son muy graves, de seguir multiplicando los fondos que no disponemos, porque también nos dejaron atados una crisis económica que hemos heredado desde ya. Entonces, el tema es que a este problema del control de precios, una de las cuestiones que tendremos también es el problema de la logística. Esto de que atravesamos la logística en la distribución y la comercialización de los precios, de los alimentos, tiene un costo muy elevado, porque atravesamos por carretera, trasladamos alimentos de una punta a la otra de un país sumamente extenso, que tiene sus inconvenientes y tiene un alto costo, además de contaminar el uso y abuso del combustible fósil, que contamina desde ya el ambiente y nos significa un problema. Entonces, entre las medidas que tendremos que resolver está el tema de ampliar nuestra red de ferrocarriles, recuperar nuestra flota mercante que se llevó puesta al liberalismo, así como los puertos, y poder de esa manera empezar resolviendo el tema de la logística para bajar los precios del alimento como medida estructural. Y además de todo eso, se agrega el tema del acceso a la tierra. Heredamos un país feudal, y ese país feudal hace que los pequeños productores, los agricultores familiares, estén pagando en dólares. El problema del acceso a la tierra para producir alimentos. Esta es la otra política pública que tenemos que resolver, sobre la base precisamente de favorecer y a sacar a la luz estos proyectos legislativos que están hoy, el plan Arraigo, presentado por el senador Durañona, otros problemas de la vuelta al campo. Es decir, esas son las políticas que necesitamos desarrollar para terminar con los planes realmente de emergencia como los que estamos teniendo. Entonces, ¿qué es lo que...? Esas son las primeras propuestas, las propuestas que nosotros planteamos. Estas son las propuestas que nosotros planteamos, a la que le sumamos
algo que hemos dado en llamar autosuficiencia alimentaria, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, región por región, provincia por provincia. Y algunas cuestiones, por ejemplo, el ministro, que siempre plantea el problema de la leche y lo vuelve a plantear y lo está viendo con el INTA, nosotros decimos que basta de recorrer, que la leche no sale solo de General Rodríguez. Las vacas no están solamente en General Rodríguez, están en todo el país. Y entonces cada municipio y cada zona tiene la necesidad de tener su tambo propio, porque además el otro complejo concentrado es el tema de la leche en polvo, y los chicos en la escuela no rechazan la leche en polvo y el personal no sabe o no puede o no quiere reconstruirla. Entonces, ¿por qué no vamos a tener leche fluida cuando ahora el INTA ha inventado una técnica que permite sachetar y pasteurizar en el mismo lugar para los tambos chicos, pensando cómo vamos a tomar más leche si hay 200 y pico de tambos cerrados en la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros necesitamos un tambo por cada municipio para abastecer, sin recorrer miles de kilómetros. Yo tengo anécdotas personales al respecto. Yo estuve en Dorrego, y en Dorrego cerraron el tambo del lugar, y resulta que el Consejo Deliberante dijo que era de mejor calidad el de la Serenísima, por la marca, por el prestigio, por lo que sea, y se tuvo que cerrar el tambo del lugar. Esto es absurdo, 700 kilómetros había que arrastrar la leche, y bueno, veámosla, de dónde sale y a dónde llega y cómo llega. Por eso cuando hablamos de autosuficiencia alimentaria, las medidas estructurales decimos, un tambo por municipio, un matadero o faena artesanal por municipio, y municipios rodeados, no por barrios cerrados, sino por huertas y por quintas. Y esta medida de ley de política pública de la provincia de Misiones, que ha desarrollado con tanto éxito las ferias populares y la porque ellos elaboraron una ley que se llama una huerta, una escuela. La huerta desde la escuela, pero desde el jardín de infantes hasta la universidad. Nosotros en la Facultad de Medicina, los alumnos limpiaron un patio que era un depósito de viejo para poder hacer su huerta. De la huerta fueron al bar saludable, y hoy en día están sirviendo desde ese bar saludable 250 raciones a personas en situación de calle. Y esto es lo que tenemos que multiplicar. Si los niños plantan una semilla, si la cuidan, si la alimentan y le dan el agua, entonces, por favor, van a verla crecer junto con ellos, y vamos a cambiar el paradigma que tenemos en estas ciudades altamente concentradas y urbanizadas. Además de eso, y me parece importante los datos que han sacado, y que me preocupan realmente, es el tema del acceso a los servicios. El agua, ¿cómo es que tanta gente compra el agua? Esto es tremendo. Además de la compra de capas medias y demás, que se han inclinado, no tienen confianza en el agua de la canilla, empresa recuperada nacional, y van a comprar la botellita, agravando el problema del plástico y de la contaminación por los plásticos, y agravando el presupuesto familiar desde ya. Entonces, y ustedes bien señalan el tema de la otra cosa que me llama la atención, el enorme porcentaje de las familias en situación de pobreza y de indigencia, y lo relacionan con el costo de la canasta familiar. Ahí lo tenemos que relacionar. Yo me acuerdo, siendo estudiante, el profesor Escudero señalaba que el salario del trabajador tenía que fijarse en relación al costo de la canasta básica, que no podía exceder el 50% del total, porque el resto había que destinarlo a vivienda, destinarlo a la educación, a la salud y a la recreación. Esto es lo que hay que tener en cuenta.
con una canasta familiar por arriba de los 40.000 pesos, miren ustedes cuánta gente está recibiendo 10, 20, 30.000 pesos. Entonces, estas son las cosas de las medidas estructurales de las que habla el ministro y que desde ya apoyamos con todos. Por supuesto, necesitamos recaudar, sí, bienvenido sea el impuesto a la riqueza, y no tan bienvenido el haber sacado las retenciones, que son un ingreso importante para la caja del Estado. No es beneficio, como nos atacan los opositores y esta derecha conservadora y reaccionaria, para los políticos. Es beneficio para la gente, para superar los niveles de pobreza y de indigencia como se está mostrando, para hacer una sociedad más justa. Otra de las cosas que señalaron, me llamó la atención el tema de la lactancia materna. Yo creía, o teníamos algunos indicadores que decían que la lactancia materna tenía un índice mucho más bajo en cuanto a su suministro. No, este 85% para el primer año me parece que es un índice revelador y muy importante para estos sectores y los sectores vulnerables, porque la lactancia materna es la garantía de la soberanía alimentaria kilómetro cero, como dicen algunos referentes. Pero al mismo tiempo me llama la atención que inmediatamente después del año baja casi a la mitad. Y esto se debe precisamente a que tendremos que revisar políticas públicas otra vez, las licencias de maternidad, porque son los momentos en que las madres tienen que volver a trabajar y no tienen esta dispensa seguramente. Pero más que nada, ministro, yo digo, todos los días me han escuchado en las charlas. El único que habla del consumo de alimentos frescos se llama el ministro Daniel Arroyo, el único. Nosotros no tenemos que mejorar la política comunicacional del Estado. Tenemos que tener los spots como los tuvimos con las 2 gotas de lavandina para resolver el problema del agua potable, del agua segura. Necesitamos que esto que usted diga se multiplique en cada rato en los avisos que tenemos en los medios de difusión, porque la letra y la gota de agua orada la piedra. Necesitamos, y usted bien lo señala, hay un problema ¿cómo se llama?, casi de un problema en cuanto a nuestro patrimonio alimentario, que está condicionado, y fíjense usted en el consumo, fíjense ustedes en el consumo de verduras y de frutas, al 97% las harinas, y vamos disminuyendo en función del bajo consumo de frutas o de verduras. Pero además, cuando hablamos de esto, también tenemos un problema de colonialismo social o mental, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque por fruta hablamos de las 4, de la naranja, la manzana, la banana o la mandarina o la pera. ¿Y las demás? Esto de las frutas regionales, esto del mango, de la tuna, de la mora, del higo, de la palta, son frutas que tienen gran producción y que se desperdician. Yo estuve en Formosa, siempre lo digo, y me informaban que 1 tonelada de mangos por día se tira, en cambio de hacer jugo de mango, mermelada de mango, compota de mango. Incluso en Australia hay toda una línea con estos productos de valor agregado que han logrado una línea de cosmetología. Bueno, en esto tenemos que tratar. Y también, y política pública, necesitamos divisas, claro que sí, pero convertámonos, bajemos la bandera de la soja y convertámonos en productores de alimentos sanos y seguros a partir de la producción que tenemos en las regiones. Necesitamos estimular la producción regional. Ustedes van a los mercados de París o de Londres y se van a encontrar con la tuna como elemento exótico, se van a encontrar con la granada, con el higo, con la mora. Para nosotros se la comen los loros, y nosotros disponemos en abundancia de todo eso. En la Costa del Sol, España se ha multiplicado y desarrollado, produciendo paltas y mangos para el resto de Europa. Y nosotros miramos por la ventana. Entonces estas son las cosas en las que tenemos que
que revisar y ver. Y de la misma manera, esta desigualdad, ¿cómo es posible que tengamos 95% de cloacas en Capital y 30% en Santiago del Estero? Políticas públicas, necesitamos desarrollar las obras públicas suspendidas para el suministro de gas. Somos productores de gas, es más barato, es más simple, es más limpio. Bueno, entonces realmente el problema alimentario está vinculado estrechamente a los problemas estructurales y a la rémora de esos problemas en general. Y este es un pueblo, y esto lo voy a saludar especialmente, creativo. Este es un pueblo que encuentra alternativas en la peor de las situaciones. Los comedores populares, ¿qué país en el mundo tiene 15.000 o 18.000 comedores, como señala el ministro? Pero es más, ¿en qué lugar el Estado responde y desarrolla una política que se llama RENACOM, la Red Nacional de Comedores Populares, que le da la sustentabilidad financiera y al mismo tiempo el marco teórico necesario para garantizar la calidad de esas preparaciones? Pero son las mujeres las que lo sostienen, pero es la gente. ¿Dónde han visto ustedes centenares de miles de personas, en qué país, que se preocupan por el hambre del vecino? Esto es lo que tenemos que valorar. Y valorar otra cosa. Cuando anduvimos caminando en el 2001-2002 con la tremenda crisis que sufrimos en ese momento, la gente elaboró y desarrolló lo que nosotros llamábamos teóricamente estrategias de sobrevivencia. Recuerdo que me tocó hablar en un congreso en Brasil, y este fue el tema que me dieron: estrategias de sobrevivencia a la crisis. ¿Qué es eso? Esa es la base de la economía social que hoy forma parte de las políticas públicas que este gobierno, que se ha interesado, ha desarrollado y está profundizando. Entonces, Miriam, escúchame, Miriam, digamos, de reaccionar te pedimos que vayas dando un de cierre. las situaciones, seamos capaces de organizarnos, de articular la sociedad civil, la ciencia digna y el Estado, para poder avanzar en realmente un desarrollo sostenible que nos contenga a todos y que supere estas brechas, estas diferencias que tenemos en nuestra población. Yo quiero felicitar de nuevo con entusiasmo. Desde ya estoy difundiendo estos datos. Es muy importante este trabajo que están haciendo Barrios de Pie. Laura me conoce y sabe todo lo que valoré, el asunto del índice barrial. ¿Dónde se ha visto? Miriam, escúchame, Miriam. Ha hecho una evaluación de peso y talla de 20, de 30.000 niños. ¿Dónde? ¿Qué universidad? ¿Qué profesionales han hecho una evaluación de una política pública que llegue a 20, 30.000 niños? Por favor, esto es para felicitarlos con entusiasmo, para hacer que sigan trabajando en este lugar y que cuenten que van a tener todo el apoyo que ustedes se merecen y toda la difusión, porque esto es lo que necesitamos hacer para evaluar nuestro déficit en el país, es que muchas políticas públicas no las evaluamos. Y esta es una necesidad desde ya que tenemos que desarrollar. Bueno, gracias, Miriam. Muchas gracias. Haber anticipado mi intervención a la del sociólogo, que lamentablemente no la voy a poder escuchar, pero que espero que la grabe. Muchas gracias. Bien, bueno, te agradecemos un montón que hayas estado, y sabes que somos compañeras de la vida y compañeros desde hace mucho tiempo. Gracias. Entonces le damos la palabra a Hugo, ¿no? Sí, seguimos. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Yuyo. Bueno, gracias. Sí, voy a ser muy puntual en los comentarios. Por un lado, querría señalar de que estamos ante un indicador alimentario de muy buena calidad técnica. Está llegando a una población a la cual no puede llegar ninguna consultora especializada en encuestas poblacionales, o si lo hace, lo haría a un costo
privativo, imposible, y técnicamente es un trabajo de muy buena calidad. Usaron aplicaciones, el procesamiento de los datos, la cantidad de familias encuestadas, están dando evidencia de un trabajo técnica y científicamente muy bien pensado, muy bien diseñado y muy bien concretado. Hubiera sido imposible hacerlo de no contar con la colaboración de la propia población involucrada en el estudio, lo que ustedes adecuadamente llaman una metodología participativa. Yo lo que querría hacer referencia es que, aparte de ser un indicador alimentario, este estudio es indicador o produce indicadores de otros aspectos de la vida social de la población estudiada. Un aspecto que me parece importante es que da cuenta de la solidaridad en la población bajo estudio. O sea, es muy evidente, como señalé antes, que este estudio sería imposible de realizar sin la participación de estos más de 1.200 encuestadores que salen de la propia población y tienen un acto de compromiso solidario con el resto de la población. O sea, es un dato que proviene de quienes viven cerca de los comedores, son conocidos y hay un vínculo de confianza entre las familias encuestadas y quien recolecta la información. O sea, hay en esta información una lectura posible en cuanto a que los datos generan también indicación, generan evidencia de solidaridad social. O sea, otro indicador relevante respecto a la solidaridad es que en gran parte de los puntos muestrales hay un sobrecumplimiento de la meta asignada a cada encuestador. O sea, no solamente cumplieron con su tarea, sino que la sobrecumplieron. O sea que es un dato de muy buena calidad técnica. También hay un indicador de conocimientos. Generalmente en la población más vulnerable, más pobre, se la considera un sujeto pasivo, receptor de ayuda, que permanece en una actitud expectante frente a lo que le puede llegar de afuera. Aquí estamos encontrando datos que nos dan cuenta que es una población que conoce, que sabe los problemas que enfrenta, conoce las soluciones adecuadas para esos problemas y el estudio está revelando eso con datos cuantitativos elocuentes. O sea, es una población que sabe que tiene que hervir el agua y un 60% de los hogares entrevistados con o sin tarjeta hierve el agua antes de consumirla. Podría tener otros procedimientos, pero habla del valor del conocimiento sobre lo que qué significaría consumir agua potable, agua segura. Es una población que cuando se va a entrevistar usa los medios de prevención frente a la pandemia adecuadas. Las fotos que ustedes mostraron y los datos que teníamos previamente revelan que se siguieron todas las medidas de seguridad indicadas para tiempo de pandemia. El uso de barbijos, de máscaras, de alcohol en gel, las distancias, el funcionamiento de los comedores. O sea que no es solamente una cuestión de indicadores de acceso a alimentos, también cómo se realizó el estudio, y en qué condiciones se respetaron las normas de higiene. Otro indicador respecto al conocimiento es lo que recién Miriam acertadamente resaltaba acerca de la lactancia materna. Un 84... Te puedo interrumpir un segundito, sí. Discúlpame. Lo quiero despedir al ministro Arroyo, que se tiene que retirar y se va a otra actividad. Entonces lo despedimos, me está pidiendo que lo despida
y que explique que su por supuesto. tiempo está, digamos, acotado, necesita participar de otra actividad. En realidad pensábamos que iba a ser un poco más corto esto, pero bueno, se fueron desarrollando así las cosas. Así que le agradecemos Gracias, ministro. la presencia del ministro, y no solamente la presencia, sino el aporte, digamos, tan positivo, y bueno, y además nos proveyó de alguna información que es interesante respecto a cómo va a evolucionar el proceso de la tarjeta alimentar en el próximo tiempo. Creo que ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias. Bueno, querría finalizar diciendo, bueno, está el indicador alimentario, está el indicador, indicadores de solidaridad social, indicadores de participación, la cantidad de encuestadores, la receptividad de los hogares, pero me interesaba destacar estos indicadores de conocimiento que hablan de compromiso y de una actitud no solamente comprometida respecto a los problemas, sino sustentada en conocimientos, en evidencias para enfrentar los problemas. Lo que este otro tipo de indicadores de solidaridad, de conocimientos, de participación, nos tendrían que hacer pensar acerca de que en la Argentina, aparte de preocuparnos por los que no quieren vacunarse, por los que no quieren usar barbijo, por los que no quieren tomar distancia o respetar las indicaciones, también hay un inmenso conjunto de la población, una inmensa proporción de la población argentina que toma una actitud de defensa frente a la amenaza de la pandemia, pero una defensa sustentada en un conocimiento científico, se defiende, sabe cómo protegerse. Y querría cerrar este comentario con el dato final que ustedes presentaron acerca de que cuando tienen un excedente económico para gastar en beneficio de la salud de su familia, incrementa el gasto en elementos de limpieza y de higiene. O sea que aún en condiciones de extrema carencia, hay conocimiento y hay una voluntad de mantener la vivienda y a la familia y a las personas cercanas en condiciones de limpieza y de higiene. Creo que ese potencial, esa capacidad de movilización que existe en la sociedad debería formar parte de los indicadores a tomar en cuenta en las políticas públicas, en la cual los movimientos sociales son actores centrales. O sea, no es solamente una cuestión de respiradores y de unidades de terapia intensiva, también es una cuestión de una población movilizada anticipatoriamente frente a los problemas de enfermedad o de carencia. Por eso este estudio me parece una relevancia técnica, científica y social considerable. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, ahora sí, antes de terminar, nuevamente queremos agradecer a los diferentes espacios académicos, intelectuales, de investigación de todo nuestro país, de las distintas provincias que aquí nos acompañan, tanto dentro del Zoom como a las casi 300 personas que nos estuvieron acompañando conectadas en vivo a través de nuestras redes sociales como Facebook. Así que muchas gracias, y bueno, antes de despedirnos, tenemos las últimas palabras. Yuyo. Bueno, sí, nuevamente, repetir lo de Noé, saludar, agradecer. Hugo puso mucho hincapié en la importancia del estudio, pero digamos, yo no quiero dejar pasar de que él fue para nosotros una ayuda muy importante en todo este proceso. O sea, hay una cantidad de cosas que este estudio mejoró, o contribuyó a mejorar con consejos, con un compartir horas de trabajo,
que para nosotros fueron de un aprendizaje permanente. A Hugo lo conocemos ya desde hace un tiempo, de años anteriores, y venimos preguntándole permanentemente una cantidad de cosas cuando tenemos dudas alrededor de una serie de situaciones, y siempre sus consejos para nosotros fueron muy útiles. Hay un montón de gente acá que hubiéramos querido darle la palabra, les digo, pero obviamente este tipo de actividad tiene un tiempo. Estaba Sergio Brito, está, yo prácticamente diría, la compañera Lidia Auchmann, que hizo todo el trabajo con nosotros, el pesado trabajo con nosotros de construir el procesamiento, la plataforma, y que la verdad que hubiera sido muy interesante y muy importante que también hiciera un comentario y generara algún tipo de apreciación que seguramente hubiera sido muy enriquecedora. Ni que hablar también de los dirigentes políticos y sociales que nos acompañaron, pero bueno, todos sabemos que este tipo de actividad, donde sobre todo los protagonistas son los datos, es la información que se provee, el lugar mayor que tienen en la actividad son ellos, y a través de ellos, de esos datos y de esa información, los protagonistas principales son los que la recogieron, las que fueron a los barrios, los que estuvieron en los barrios, en los comedores, en distintos lugares, haciendo las encuestas a las familias, también las familias, obviamente, los referentes de la familia que proveyeron la información, que se sentaron a contestar todas las preguntas. Todos ellos son protagonistas principales de todo este proceso, y obviamente se traduce en el protagonismo que tuvo hoy y que tiene en este tipo de actividades la información que pudimos recoger, y que todavía en una medida, en una medida creo acotada, pudimos dar a conocer, y que en los próximos días vamos a tratar de, en un informe mucho más desarrollado y mucho más amplio, reflejar toda esa información que con tantos sacrificios se recogió, porque se recogió en la época esta de la maldita pandemia, corriendo una cantidad de riesgos importantes. Les agradezco entonces mucho a todos y todas, y bueno, seguramente no va a pasar mucho tiempo de que podamos volver a encontrarnos presencialmente, a darnos un abrazo verdadero, no solo tocarnos el codo, y a poder intercambiar mejor nuestras ideas de cómo aportar a que nuestra querida Argentina esté un poco mejor de lo mal que está ahora. Les agradezco de nuevo, y nos seguimos viendo, nos seguimos comunicando y nos seguimos queriendo mucho. Y nos queda, antes de terminar, sí, ahora los últimos minutos, y está Silvia Sarabia, nuestra compañera, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie. Si está por ahí, los últimos 2 minutos son para ella. Bueno, simplemente felicitar el trabajo de los compañeros y compañeras que a lo largo de todo el país, y en un contexto de pandemia, pusieron todo su compromiso para llevar adelante esta tarea en conjunto con el ISEPSI, y que creo que refleja precisamente esas ganas de transformar esa realidad. Decimos y repetimos que donde hay una necesidad hay un derecho, y creo que la construcción de este tipo de indicadores nos da más fortaleza para poder reclamar por esos derechos que todavía nos faltan. Así que realmente estoy muy orgullosa de esa tarea que han desarrollado, y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Ahora sí, damos por finalizado este encuentro. Muchas gracias a todos quienes están presentes, todas, todos y todes. Y muchas gracias a quienes se conectaron y estuvieron viéndonos en vivo por las redes sociales. Así que a todos ellos y a todas y todos, un aplauso infinito. Muchas gracias.